Bienvenidos a Archivo Oculto, terror paranormal inexplicable. Te cuento que este canal de entretención está dedicado a relatar historias reales, algunas conocidas y otras contadas por los propios usuarios, sobre casos paranormales, terror, misterio, ufología y otros casos extraños. Prepárate un café o lo que quieras, apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. La muerte es un tema recurrente y uno de los grandes misterios de la humanidad es saber qué sucede después de morir. Sin embargo, hay muertes cuyas causas y motivos desafían toda lógica y comprensión. En la web hay muchos ejemplos de muertes extrañas y misteriosas, por lo que recopilé información documentada y confiable sobre este tema. Esta noche contaré 4 casos de muertes extrañas y misteriosas que tal vez no conocías. En este episodio hablaré sobre un tema muy interesante y del cual he leído bastante: la muerte por combustión espontánea del fuego. El fenómeno de la combustión humana espontánea es descrito como la incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente. Existen algunas explicaciones científicas, pero aún así no convencen del todo. En el mundo hay más de 200 casos documentados, y en este video contaré algunas muertes atribuidas a este extraño fenómeno. El 2 de julio de 1951, a las 5 de la madrugada, la señora Pansy Carpenter se despertó por un olor a quemado, pero pensando en que se trataba de una bomba de agua que se había recalentado, la apagó y volvió a la cama. Alrededor de las 8 am, la señora Carpenter llevaba un telegrama para la señora Mary Hardy Reeser, la cual era una viuda de 67 años que vivía en Florida, Estados Unidos. Al abrir la puerta, encontró que la perilla de metal estaba incómodamente caliente al tacto, por lo que alarmada fue a pedir ayuda y llamó a la policía. 2 pintores que estaban trabajando cerca la oyeron y por ellos consiguió entrar. El rincón donde se encontraba el sillón la tarde anterior estaba seriamente quemado. Todo el departamento estaba dañado por encima de los 1.2 metros de altura. Las paredes estaban cubiertas con un hollín grasiento. Un reloj de pared también fue afectado por el calor y se paró exactamente a las 4:20 de la madrugada. Los bomberos encontraron evidencias de calor extremo. Mechas de velas desnudas sobresalían por encima del charco de cera derretida. Manchas de humo habían manchado la parte superior de las paredes. Interruptores eléctricos deformados cubrían la habitación. Más abajo, las paredes estaban limpias y los interruptores eléctricos parecían normales. Los periódicos de la señora Reeser estaban intactos. Las sábanas de su cama todavía estaban blancas. Lo raro fue que el cráneo de Mary había permanecido y se encontró entre las cenizas, pero se encogió aproximadamente hasta el tamaño de una taza de té. El alcance de esta contracción fue suficiente para ser observado por investigadores oficiales y no fue una ilusión. Efectivamente, el cráneo se redujo de tamaño. Este incidente desconcertó incluso al FBI. El encogimiento del cráneo no es un rasgo regular de los supuestos casos de combustión humana espontánea, aunque el cráneo encogido se ha convertido en un rasgo regular de los relatos anecdóticos de otros casos de combustión humana espontánea y numerosas historias apócrifas. Sin embargo, este no es el único caso en el que los restos presentan un cráneo encogido. El 7 de julio de 1951, el jefe de la policía de Saint Petersburg envió una caja de evidencia de la escena al director del FBI, Edgar Hoover. Esta caja incluyó fragmentos de vidrio encontrados en las cenizas. También envió 6 pequeños objetos que se pensaba que eran dientes, una sección de la alfombra y el zapato sobreviviente. Algo realmente muy extraño en este caso es que a pesar de que el cuerpo estaba casi totalmente incinerado, lo que requería temperaturas muy altas, la habitación en la que se produjo mostraba poca evidencia del incendio. El jefe de la policía, Reichert,
incluyó una nota que decía: solicitamos cualquier información o teoría que pueda explicar cómo un cuerpo humano podría ser destruido y el fuego limitado a un área tan pequeña y tan poco daño a la estructura del edificio y al mobiliario de la habitación, ni siquiera chamuscados o dañados por el humo. El FBI finalmente declaró que Mary Hardy Reeser había sido incinerada por el efecto mecha. Como era una usuaria conocida de las pastillas para dormir, supusieron que había caído inconsciente mientras fumaba y prendió fuego a su ropa de dormir. Una vez que el cuerpo comienza a arder, escribió el FBI en su informe, hay suficiente grasa y otras sustancias inflamables para permitir que se produzcan diversas cantidades de destrucción. A veces, esta destrucción por quemadura procederá a un grado que resulte en casi total la combustión del cuerpo. A petición del jefe de policía de San Petersburgo, Florida, la escena también fue investigada por el antropólogo físico Wilton M. Krugman. El profesor Krugman, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, había pasado algún tiempo en la década de 1930 experimentando y examinando los restos de tales incidentes para ayudar en la detección de delitos. Krugman fue consultado frecuentemente por el FBI por este motivo, pero después de examinar la escena y leer el informe del FBI, cuestionó enérgicamente las conclusiones del FBI con respecto a Mary. Sin embargo, las circunstancias completas de la muerte y las objeciones de Krugman a la versión de los hechos del FBI no se conocerían públicamente durante una década. La historia de Mary Hardy Reeser es quizás el misterio sin resolver más extraño en la historia de Tampa Bay. El caso ha sido documentado en artículos de revistas, documentales y libros, pero aún quedan preguntas. ¿Cómo pudo una mujer arder en llamas sin que el resto de la habitación ardiera? ¿Qué pudo haber matado a la señora Mary Hardy? Hasta ahora no hay respuestas concluyentes. Hola gente del canal. Agradezco por seguirme y por escuchar las historias contadas en Archivo Oculto. Apóyame con tu like o comparte este video con tus amigos, ya que con tu apoyo seguiré subiendo videos. Recuerda también que si has tenido alguna experiencia paranormal y quieres compartirla, me la puedes enviar al mail que está en pantalla o al Instagram. Ahora también en TikTok para que me sigas. Prepárate un café o lo que quieras. Apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. En 2010 en Irlanda, un hombre fue encontrado muerto en circunstancias inexplicables. El cadáver apareció carbonizado cerca de una estufa, pero el fuego encendido en esta no fue la causa de la muerte. La conclusión forense causó sorpresa: combustión humana espontánea. Son las 3 de la madrugada del 22 de diciembre del 2010 en Ballybane, ciudad de Galway, Irlanda. En la casa de Tom Mannion, este silencio se rompe de repente con el sonido de su alarma de incendios. Rápidamente revisa su casa, pero no puede encontrar ninguna causa aparente. Sospechando una falsa alarma, Tom decide que echará un vistazo rápido al exterior por si acaso. Al abrir la puerta, se enfrenta a la vista de una densa humareda que sale del número 64, la casa de su anciano y buen vecino Michael Faherty. Mannion golpea fuertemente la puerta. Esto logra despertar a más residentes en el barrio, pero todavía no hay señales de Faherty. La brigada de bomberos llegan pronto al lugar y sin perder tiempo derriban rápidamente la puerta y logran entrar. Aunque los servicios de emergencia no tienen forma de saberlo en ese momento, lo que están a punto de encontrar desconcertará a los investigadores y conducirá a uno de los dictámenes más extraños sobre una causa de muerte jamás registrada en Irlanda. No se encontró ningún rastro de acelerante en la escena y no había señales de que alguien más hubiera entrado o salido de la casa en Ballybane, ciudad de Galway. El subdirector de bomberos dijo que los bomberos estaban convencidos de que un incendio abierto en la chimenea de Faherty no había sido la causa del incendio. Menos de un año después del incendio de Ballybane, se llevará a cabo una investigación sobre la muerte de Michael Faherty en Galway.
El veredicto alcanzado ese día será noticia en Irlanda y en el extranjero y sentará un precedente legal único. La investigación dictaminará que Michael Fagerty, de 76 años, murió como resultado de una combustión humana espontánea. Un investigador de la escena del crimen de la policía irlandesa y un oficial de bomberos de alto rango dijeron a la investigación en Galway que no podían explicar cómo Fagerty murió quemado. Ambos dijeron que nunca antes se habían encontrado con un caso semejante. El forense dijo aquella vez: este incendio fue investigado a fondo y llegué a la conclusión de que encaja en la categoría de combustión humana espontánea, para lo cual no existe una explicación adecuada. Michael Fagerty fue descubierto acostado boca arriba en la sala de estar, con la cabeza directamente frente a una chimenea abierta. Fue declarado muerto en el lugar, ya que la mayor parte del cuerpo había sido completamente incinerado. Sus órganos estaban demasiado dañados para ser examinados. A pesar de su proximidad a la chimenea y del hecho de que en la parrilla había un fuego, los bomberos estaban seguros de que no era el origen de las llamas lo que lo había matado. Lo curioso es que el fuego se limitó a la sala de estar, pero solo se incendió el cuerpo de Michael, el cual quedó totalmente quemado. Aparte de él, se quemó el techo sobre él y el piso debajo de él. La patóloga estatal y profesora Grace Gallagher señaló en sus hallazgos post-mortem que Fagerty había tenido diabetes tipo 2 e hipertensión, pero concluyó que no había muerto de insuficiencia cardíaca. Su cuerpo había sufrido extensas quemaduras y debido al gran daño en los órganos, no fue posible determinar la causa de la muerte. Una conclusión un poco más convencional la entregó Benjamin Radford, escritor científico y editor adjunto de la revista de ciencia Skeptical Inquirer. Él sostiene que el caso de Fagerty puede no ser tan misterioso como parece. Había después de todo un fuego abierto cerca de su cuerpo quemado. Parece probable que una chispa o brasas podrían haber saltado del fuego a su ropa y haber prendido fuego a su ropa. No está claro por qué el forense descartó de forma concluyente esta explicación. Radford también pone en duda la plausibilidad de la combustión humana espontánea. Si la combustión humana espontánea es un fenómeno real, ¿por qué no ocurre con más frecuencia? Dale like, comparte y comenta para seguir creciendo y subiendo videos. Y si te impactaron las primeras historias, prepárate, porque quedan 2 historias más en Archivo Oculto. La noche del 7 de noviembre de 1964, Helen Conway estaba cuidando a los 2 hijos de su hija y a su yerno durante la noche en su casa de Upper Darby, Pensilvania. A la mañana siguiente, a las 8:42 am, la nieta de Helen Conway, Stephanie, le entregó una caja de fósforo a su abuela inválida que vivía en el piso de arriba a petición suya. Muy poco después, el vecino de Helen Conway, que se iba a la iglesia en ese momento, notó un brillo extraño que provenía del interior de la ventana del piso de arriba del 527 de Argyll Road y fue a la casa a investigar. El calor era tan intenso que no pudo subir las escaleras y llamó a los bomberos. Mientras los bomberos registraban la habitación llena de humo a las 8:48 am, uno de ellos metió la mano en algo grasiento, que resultó ser los restos de Helen Conway. Lo único que quedó de ella fueron las piernas, desde la rodilla hacia abajo. La parte inferior de las piernas y los pies no estaban quemados, pero sí ampollados. Esto es una clara indicación de que la viuda de 51 años estaba viva cuando se quemó. Su brazo izquierdo, que se había quemado hasta el hueso, todavía tenía un brazalete colgando de él de manera inquietante. Los únicos signos importantes de daño por fuego estaban en la silla en la que Helen Conway se sentó mientras se quemaba hasta morir. Un teléfono que estaba sobre una mesa cercana había comenzado a derretirse, pero un paquete de cigarrillos que estaba sobre la misma mesa no se vio afectado. Las sábanas de la cama del dormitorio contiguo estaban impecables, pero el televisor que estaba sobre una cómoda se había derretido, mientras que una muñeca altamente inflamable que estaba sentada junto al televisor estaba casi intacta. Helen Conway era una fumadora empedernida y era un poco descuidada con sus cigarrillos. Se encontraron múltiples quemaduras de cigarrillos en los muebles de su dormitorio.
Una teoría sugiere que Helen Conway se prendió fuego mientras fumaba. A medida que la silla en la que estaba sentada se iba carbonizando progresivamente, la parte superior se rompió y cayó hacia atrás, llevándose consigo la parte superior del cuerpo de Helen Conway. Los investigadores creyeron que el efecto mecha fue la causa de su muerte. El efecto mecha es un uso común para explicar la posible combustión humana espontánea. Según esta teoría, el cuerpo humano es básicamente una vela al revés, con la ropa actuando como mecha y la grasa humana como ignición. Si bien se ha demostrado que es una explicación para algunos casos, se necesitan 7 horas para destruir un cuerpo humano. Obviamente, esta explicación sería muy factible si no fuera por un pequeño detalle. El fuego que consumió la mayor parte del cuerpo de Helen Conway y que quemó a 2500 grados Fahrenheit comenzó y terminó en 6 minutos. No se utilizaron acelerantes. Su muerte se consideró como un caso inexplicable de combustión humana espontánea. La evidencia sugiere que la combustión humana espontánea es una realidad. Todos estos casos están documentados. Incluso en la web hay algunas fotografías de la evidencia que cualquiera puede encontrar. Algunas fotos son un poco fuertes para poder mostrarlas acá. Los dejo con el último caso de la noche. Uno de los casos más perturbadores fue el de una joven británica de 17 años llamada Jacqueline Fitzsimmons. El 8 de enero de 1985, Jacqueline se encontraba con sus amigos en las afueras del Halton Technical College, donde estudiaba cocina. De repente manifestó sentirse algo indispuesta. Luego dijo que sentía como un fuerte ardor en la espalda y pocos minutos después, más de 8 personas la vieron comenzar a arder en llamas, sin ninguna explicación aparente. Sus compañeros lograron apagar las llamas, que incluso habían invadido su cabello. Jacqueline fue llevada de emergencia al hospital con el 18% de su cuerpo con graves quemaduras y en estado crítico. Una de sus compañeras, que fue testigo del extraño incidente, dijo lo siguiente: hubo un olor como a grasa de pollo. De pronto comenzó a gritar pidiendo ayuda, diciendo que se estaba quemando. No vimos fuego en sus vestidos, pero cuando se lo arrancamos, vimos que por debajo de la ropa estaba ardiendo. Lamentablemente la joven no sobrevivió. Luego de 15 días de terapia intensiva, Jacqueline falleció producto de las llamas, que al parecer tenían como origen su propio cuerpo. La policía y los bomberos no pudieron encontrar una explicación lógica que pudiera comprobar el origen del fuego. El misterio de la muerte de Jacqueline Fitzsimmons, al igual que los casos anteriores, aún no ha sido resuelto. Las autoridades sospecharon de la clase de cocina que tuvo antes de quemarse. Hasta la misma joven, cuando la interrogaron en el hospital, dijo que tal vez de alguna manera todo se originó en la cocina, aunque eso técnicamente era muy improbable, ya que no fue la única que estuvo allí, y solo ella ardió en llamas. La conclusión final de los investigadores fue que la joven había fallecido debido a las consecuencias de un desafortunado accidente que nadie supo aclarar. El caso de Jacqueline Fitzsimmons se parece un poco al de un hombre que sobrevivió para contarlo. En junio de 1985, el veterano de la guerra de Vietnam, Frank Baker, y su compañero de pesca, Pete Willey, se preparaban para un día de pesca y los dos se encontraban en una sala de estar en el sofá. De repente, y sin motivo aparente, Frank empezó a gritar debido a que su cuerpo ardía en llamas. Afortunadamente pudieron apagar el fuego a tiempo y lo llevaron al hospital. Allí, el médico le informó a Baker que sus heridas no se parecían a nada que hubiera visto antes. El fuego parecía haber ardido desde adentro hacia afuera, lo que, dicho sea de paso, es una observación común de los casos de combustión humana espontánea. El veterano de Vietnam le aseguró al doctor que no se encontraba cerca de ningún líquido inflamable y que el sofá donde estaba no se incendió, sino que solo él. Un dato interesante de la combustión humana espontánea es que se caracteriza por ser un calor extremo a diferencia de un incendio común. Normalmente es muy difícil reducir a una persona por completo a cenizas aunque lo intentemos. Para ello es necesario mantener la llama durante horas sin parar de echar combustible.
De hecho, está comprobado que un cadáver mantenido 8 horas en un crematorio a 1100 grados Celsius aún deja los huesos sin muestras de degradación grave, ni quedar reducidos a polvo. En los crematorios ordinarios se alcanzan 900 grados Celsius, así que no se reducen completamente a cenizas los cadáveres. Quedan los huesos que pasan a un cremoledor que los muele y los deja convertidos en polvo. Siempre y en todos los casos, las cenizas resultantes son de color gris, mientras que en la combustión humana espontánea son completamente blancas, lo que demuestra que las temperaturas son mucho mayores. Algunos las estiman en 2500 grados Celsius, lo que es bastante calor si tenemos en cuenta que los incendios que destruyen edificios rara vez superan los 250 grados Celsius. En mi opinión, la combustión humana espontánea no es un mito, es real, y no tiene que ver con el efecto mecha. Creo que este fenómeno está más cerca de lo sobrenatural que de lo natural. Archivo oculto, terror, paranormal, inexplicable. Ayúdame a crecer dándole like al canal, suscríbete o comparte este video. Si quieres contarnos tu experiencia, puedes escribirme por correo a archivooculto236@gmail.com o por mensaje privado al Instagram del canal. Atentos, que iré subiendo videos los días domingo. También deja tu comentario en cada video para poder conocer tu opinión. Y recuerda, por favor, no te asomes por la ventana, que alguien te mira en la oscuridad.